Muy buenos días a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema de Programación Multianual Presupuestaria 2024-2026, la etapa de estimación de ingresos dirigido al Gobierno Nacional y Gobiernos regionales. Les saluda Shermel Limoina de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial y hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento. En ese sentido, hoy estamos reunidos con el propósito de brindar las pautas para que los funcionarios del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales deben de tener en cuenta para realizar el óptimo registro de la estimación de ingresos en el módulo de la programación multianual presupuestaria, con el cual darán inicio al proceso del presente año. Bien, antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la presente capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestra expositora, Jocelyn Malqui Cubas, coordinadora de ingresos de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal del MEP. Adelante, Jocelyn, bienvenida. Gracias, Shermeli, por la presentación. A continuación, les presento el contenido de mi exposición. En primer lugar, hablaremos sobre el marco normativo que da sustento a la etapa de estimación de ingresos. Luego vamos a ver el tema del alcance normativo. Posteriormente, repasaremos brevemente el proceso de la programación multianual presupuestaria 2024-2026 y sus principales hitos. Luego, detallaremos en qué consiste la etapa de estimación de ingresos, cuáles son los objetivos, las partes de esta etapa, así como sus principales hitos. Vamos a brindar las indicaciones, asimismo, a considerar para el adecuado registro de las estimaciones de ingresos en el módulo de la programación multianual presupuestaria, etapa de estimación de ingresos. Asimismo, en el siguiente capítulo se detallará algunas propuestas de metodología de estimación, de modo que pueda aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Finalmente, brindaremos algunos alcances generales para las reuniones de sustentación. El marco normativo se sustenta en lo siguiente. El Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y el que establece el marco de la asignación financiera del sector público, así como la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las cuales regulan la programación multianual presupuestaria como fase del proceso presupuestario. Asimismo, la Directiva de Programación y Formulación Presupuestaria define las etapas de programación multianual presupuestaria, siendo la primera etapa esta estimación de ingresos. En cuanto al alcance normativo, lo establecido para la estimación de ingresos aplica a los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y en la contraparte se encuentra la Dirección General de Presupuesto Público como ente rector y a cargo de la estimación de ingresos y demás etapas de la programación multianual presupuestaria. Como tercer punto, y para un poco poder dar contexto a la presentación, es relevante hacer una breve referencia a la programación multianual presupuestaria como proceso. El actual ejercicio de la programación multianual presupuestaria abarca 3 años fiscales, el periodo comprendido entre el 2024 y el 2026, y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. La programación multianual presupuestaria tiene 3 etapas en las cuales participan los pliegos. Primero tenemos como primera etapa la estimación de ingresos, que comprende la estimación de flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios para los años de la programación. Luego, la aprobación y comunicación de la asignación presupuestaria multianual, en donde se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego para los años de la programación y que luego es comunicado mediante oficio a las entidades del Gobierno Nacional y Regional. Y finalmente, la distribución y registro de la asignación presupuestaria multianual, que comprende la publicación de los diplomas y la desagregación de dicha asignación en el módulo de la programación. De esta manera, el primer gran hito de la programación multianual es la entrega de diplomas,
que constituyen los techos presupuestarios tanto para ingresos como para gastos. Este proceso inicia con la etapa de estimación de ingresos que, para el caso de los pliegos del Gobierno Nacional y Regional, comprende que internamente cada pliego realice sus estimaciones de ingresos, registre dichos estimados en el módulo de la programación, posteriormente se prepare y sustente su metodología de estimación y los montos registrados a través de una reunión de sustentación con su sectorista de presupuesto y otros representantes del MEF de corresponder. En caso se acuerden ajustes en los registros producto de dichas reuniones, los pliegos coordinarán con su sectorista de presupuesto para solicitar modificar su registro según las indicaciones que brinde la DGPP y poder coordinar la reapertura del módulo y efectuar los ajustes correspondientes. De esta manera, esta información es insumo para la elaboración de la APM y los diplomas. Entramos al detalle de la etapa de estimación de ingresos. Esta etapa consiste en la estimación de flujos y saldos de balance financieros que se prevén recaudar durante la programación multianual 2024-2026, con el objetivo general de poder brindar una proyección de ingresos adecuada y precisa, necesaria para la estimación de la asignación presupuestaria multianual. Se tienen dos objetivos específicos: la mejora continua en la estimación de la recaudación por parte de las entidades, la misma que debe ser concordante con el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la norma legal vigente. Por un lado, se busca como primer objetivo específico la mejora en la estimación de la recaudación, para progresivamente reducir la variación entre el PIA y el PIN, poder darle mayor precisión a los datos, ya que se tienen límites a la incorporación de mayores ingresos. En el 2022 se tuvo una variación promedio de 32.677 millones de soles entre el PIA y el PIN, de las fuentes de financiamiento a las que se sujetan los límites para los tres niveles de gobierno. En general, en el periodo 2017 al 2022, las modificaciones del PIN con respecto al PIA, de los recursos directamente recaudados, de las donaciones y transferencias y recursos determinados, ascendieron a 19.000 millones en promedio. Esto quiere decir 55% de variación entre el PIA y el PIN de manera anual. Por lo que con este objetivo lo que estamos buscando es aumentar la credibilidad del presupuesto. Por otro lado, el segundo objetivo específico es respetar el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a norma legal vigente. Esto consiste en buscar entender y analizar las asignaciones específicas de los ingresos según norma legal, que nos permita asignar adecuadamente dichos recursos a sus genéricas asociadas. En la programación multianual presupuestaria anterior, se registraron 29.859 millones de ingresos con asignaciones específicas. Para el 2023, en los pliegos de gobiernos nacionales y gobiernos regionales. Esto supone un incremento de un 70% respecto al dato del 2022. Algunos ejemplos son los siguientes respecto a este objetivo. Por ejemplo, tenemos el pliego MTC y un ejemplo sería que la unidad ejecutora 014 Pronatel registre que en sus RDR se encuentran los recursos del FITEL, del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, según lo establecido en el artículo 10 del Decreto Supremo número 018-2018 MTC, que tiene naturaleza de contribución, por lo que cuyo uso está destinado a financiar servicios de telecomunicaciones en áreas rurales e infraestructura de comunicaciones. Esto se asignaría a la genérica 3 en gasto corriente. Otro ejemplo es el del pliego SUNAFIL. En caso registre que el 30% de su presupuesto en recursos directamente recaudados, que corresponden a saldos del año fiscal anterior, se transfiera a favor de los gobiernos regionales y del Ministerio de Trabajo, según lo establecido en la Ley 29981 y el artículo 7 de la Ley
30814, con lo cual se asigna específicamente a dicho fin. Esto quiere decir en gasto corriente en la genérica 4, por donaciones y transferencias. En cuanto al aspecto normativo, es el artículo 8 de la Directiva de Programación el cual regula la etapa de estimación de ingresos, brindando los lineamientos en cada una de las partes del proceso de la estimación de ingresos por parte de los pliegos. Detalla lo que resumiremos en esta presentación sobre la proyección y registro de ingresos a ser percibidos por el pliego, el análisis del uso de los ingresos a ser percibidos, la sustentación de los estimados y finalmente la parte de ingresos cuya estimación está a cargo del MEF. En todo este proceso de estimación de ingresos presentado en el artículo 8 están involucrados los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno. No obstante, la participación es diferenciada. La principal diferencia es que los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional llevan a cabo reuniones de sustentación. El cronograma con el listado de las entidades que participarán en las reuniones de sustentación se mostrará como anexo en la Directiva de Programación, que a la fecha se encuentra en proceso de publicación. También hemos enviado oficios para mayor información. Dentro de la etapa de estimación de ingresos, encontramos como primer paso la proyección y el registro de los ingresos por parte de los pliegos. La proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos se realiza a través del módulo de programación multianual, específicamente etapa de estimación de ingresos. Los pliegos de los 3 niveles de gobierno deberán registrar la estimación de su recaudación de ingresos, teniendo en cuenta los recursos que serán efectivamente disponibles para las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios. Por otro lado, los pliegos del Gobierno Nacional y Regional también deberán registrar la base que define un uso específico de las asignaciones. La información que se registra en esta etapa constituye una base referencial para determinar la asignación presupuestaria multianual de las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios. De acuerdo a la naturaleza y el tipo de ingreso, se deberá registrar en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, la información descrita en la siguiente tabla. En primera instancia, entendemos como flujo a los flujos financieros que ingresan a los pliegos por conceptos distintos a los saldos de balance y se les denomina otras genéricas en los diplomas. Las estimaciones de ingresos de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias deberán ser registrados por el pliego tanto flujos como saldos de balance. Para el caso de la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, debemos considerar las implicancias del Decreto Supremo 043/2022 y lo establecido según la normativa vigente. Asimismo, es importante señalar que las estimaciones registradas de recursos por operaciones oficiales de crédito serán validadas en cuanto a consistencia por la Dirección General de Tesoro Público, quien brindará las cifras finales a considerar en la asignación presupuestaria multianual. En cuanto a la fuente de financiamiento, recursos determinados, los pliegos podrán registrar los ingresos correspondientes a los rubros de contribuciones a fondos e impuestos municipales, tanto saldos de balance como flujos de ingresos. Asimismo, podrán registrar únicamente los saldos de balance de los rubros de Foncomún y Canon, sobre Canon y regalías mineras, ya que la estimación de sus flujos estará a cargo del MEF. Específicamente, los pliegos no podrán registrar ingresos en los siguientes clasificadores pertenecientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados, ya que tampoco se encontrarán habilitados en el módulo de la programación. Foncomún, Canon, sobre Canon petrolero, Canon minero, Canon gasífero, Canon hidroenergético, Canon pesquero, regalías mineras, regalías FOCAM, regalía de la actividad minera o contractual, renta de aduanas,
participación por eliminación de exoneraciones y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Dentro de la etapa de estimación de ingresos, están involucrados diversos actores, como los pliegos de los 3 niveles de gobierno y las distintas direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF está a cargo de la estimación de los ingresos que no son registrados por las entidades en el módulo, en particular a través de la Dirección General del Presupuesto Público, la DGPMAC y la Dirección General de Tesoro Público, están a cargo de los siguientes ingresos. En lo que corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, si bien el pliego registra en el módulo, esta es información referencial para la DGTP, quienes finalmente remiten los montos conforme al cronograma de desembolso de los programas de endeudamiento para los 3 años consecutivos que comprende la programación multianual presupuestaria. Tomando en cuenta los contratos o convenios respectivos de las operaciones concertadas y los montos de las operaciones por concertar, para efectos de los recursos a incluirse en el presupuesto del año 1 de la programación multianual presupuestaria, se consideran las operaciones de endeudamiento concertadas, y para los años 2 y 3 corresponden las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. Asimismo, la Dirección General de Tesoro Público remite los montos de la programación de ingresos para atender el servicio de deuda nacional, que se financia de manera parcial con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento ROC. En cuanto a la fuente de financiamiento recursos determinados, la Dirección General de Presupuesto Público estima los ingresos correspondientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados, que comprenden el canon minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal y petrolero, el sobrecanon petrolero, las regalías, ya sea minera, el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, regalías FOCAM, o contractual, regalía contractual. También la renta de aduanas, las participaciones, por ejemplo, la eliminación de exoneraciones e incentivos tributarios, así como el Fondo de Compensación Regional y Municipal, y otros aprobados por norma expresa de conformidad con la normatividad vigente y los supuestos macroeconómicos proporcionados por la DGPMAC de corresponder. Como hemos visto, los pliegos presupuestarios deberán realizar proyecciones de saldos de balance y flujos. Sobre los flujos, en el flujo de recursos determinados, registrar información sobre los flujos de ingresos de los rubros, contribuciones a fondos e impuestos municipales. Considerar los factores estacionales y normativos que pudieran incidir en dicha recaudación. En el flujo de los recursos directamente recaudados, hay que registrar los flujos de ingresos considerando los factores estacionales, tanto como tendencia al incremento, a la disminución, temas de cambios producidos en el marco legal, entre otros. Por ejemplo, los pliegos del Gobierno Nacional comprendidos en el alcance del Decreto Supremo número 043/2022, que dicta disposiciones para la aplicación de lo dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, deben considerar las implicancias de lo establecido en la citada norma. Los recursos que ya no son parte de los recursos directamente recaudados y pasan al Tesoro Público, se estiman y se registran siguiendo lo establecido por la Directiva de Tesoro, Directiva número 001/2022, que se denomina Directiva para la Implementación del Decreto Supremo 043/2022. En el flujo de las donaciones y transferencias, hay que registrar los flujos de acuerdo a los compromisos, convenios o contratos suscritos con otros países, agencias oficiales, organismos internacionales o con otros pliegos no domiciliados en el país, o las donaciones y o transferencias de carácter interno según corresponda.
Finalmente, en el flujo de los recursos por operaciones oficiales de crédito, registrar información de los flujos del programa de desembolso de las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. Esta información registrada debe ser consistente con la información que maneja la Dirección General de Tesoro Público, quien brindará las cifras finales. Asimismo, los pliegos deberán de realizar y registrar los saldos de balance de las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, y recursos por operaciones oficiales de crédito. Los pliegos deberán estimar para el año 1 de la programación multianual presupuestaria en base a su capacidad de ejecución de gastos y de recaudación de ingresos del año fiscal en curso, según la siguiente fórmula. El saldo de balance del periodo subsiguiente es igual a la proyección de ingresos del periodo actual menos la proyección del devengado del periodo actual, donde T es el año actual. Las proyecciones de ingresos y gastos devengado son al cierre del año y los saldos de balance se estiman para todos los rubros de las citadas fuentes de financiamiento. Para el año 2 y 3 de la programación multianual presupuestaria se aplica la misma forma, siendo T el año 1 y 2 de la programación multianual presupuestaria respectivamente. Es importante considerar que no debe incluirse en el importe del saldo de balance el impuesto general a las ventas deducido del crédito fiscal de corresponder, las garantías monetarias recibidas, ni los ingresos por ejecución que no se encuentren firmes ni consentidas a favor del pliego presupuestario. Tampoco se debe incluir los conceptos por saldo de balance afectos por el Decreto Supremo 043/2022 en la fuente de financiamiento RDR para los pliegos del Gobierno Nacional, salvo universidades. Durante la etapa de estimación de los ingresos de las entidades, deben realizar una estimación adecuada y precisa y evitar sobreestimaciones o subestimaciones. Ello considerando que dicha información será el marco referencial para determinar la asignación presupuestaria multianual para las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios. Y que la incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance durante la fase de ejecución presupuestaria, tendrá un límite máximo establecido en el Decreto Supremo número 006/2023 y sus modificatorias. Asimismo, las entidades deberán tener en cuenta los clasificadores económicos de ingresos vigentes. Las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, no deben efectuar la estimación de ingresos respecto de los ingresos financiados con recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, FONDES, en el marco de la Ley 30556 y modificatorias. De igual manera, el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales no deben efectuar la estimación de ingresos de transferencias del Seguro Integral de Salud, ni del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Las oficinas de presupuesto de las unidades ejecutoras de las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos regionales deben registrar en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, la base legal que autoriza la recaudación de cada uno de sus registros, así como de corresponder la información de las asignaciones específicas de los recursos estimados para el periodo de la programación multianual presupuestaria, los cuales deben estar respaldados con una base legal. Por ejemplo, la base legal en caso la recaudación de recursos determinados y recursos directamente recaudados cuente con una norma que determine un uso específico de los recursos, esta deberá ser registrada en el módulo. Asimismo, deberán registrar la categoría y genérica del gasto a las cuales se deben asignar dichos recursos conforme al uso establecido en la norma antes mencionada. Asimismo, sobre los convenios y o contratos, en cuanto a la recaudación de donaciones y transferencias y recursos por operaciones oficiales de crédito, dispongan de contratos y o convenios que sustenten una asignación específica, la denominación y número de las normas
deberán ser registradas en el módulo. Asimismo, deberán registrar la categoría genérica de gasto a las cuales se deben asignar dichos recursos dada la base legal. Cabe precisar que los recursos por operaciones oficiales de crédito no pueden ser utilizados para cubrir gastos de carácter permanente conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú. Ahora sí, nos introducimos al módulo de la programación multianual, etapa de estimación de ingresos, para poder conocer sus funcionalidades y principalmente el proceso de registro de la estimación de ingresos por las unidades ejecutoras. Paramos la presentación y nos dirigimos a cualquiera de los dos enlaces para mostrar un ejemplo práctico. Perfecto. Primero vamos al módulo, para poder conocer las funcionalidades y principalmente el proceso de registro de la estimación de ingresos por las unidades ejecutoras, accedemos al módulo con el código de usuario y clave. Los datos son los mismos que en la etapa anterior de la programación. En caso se haya extraviado los credenciales, se puede generar ticket para mesa de ayuda en el MEF. En este caso vamos a entrar con el usuario del departamento de Tacna, como ejemplo. Al ingresar, observará una ventana donde seleccionará el periodo de ejecución 2023 y el periodo de programación, que es lo que ya hemos mostrado previamente. En este caso, hemos ingresado al perfil de unidad ejecutora en la etapa de estimación de ingresos. Ahora ya estamos en el módulo y nos dirigimos al panel izquierdo, propuesta de programación, y seleccionamos la interfaz de estimación de ingresos. Como pueden ver en la interfaz, tenemos en la parte superior derecha links, por ejemplo, videos tutoriales, un link a un archivo de preguntas frecuentes, todo ello en base a las consultas realizadas por los plegos en la programación anterior. Ahora sí, sobre el sistema de registro de la recaudación estimada. Ya en esta interfaz de ingreso nos aparecen las fuentes de financiamiento que tiene la entidad. Para empezar a modificar, damos clic en una de las fuentes de financiamiento y procedemos al icono registrar. Para registrar los montos, seleccionamos el clasificador, el primero, por ejemplo, y escribimos los montos de la recaudación anual estimada. Podemos poner un ejemplo cualquiera. Principalmente constituye esto una actualización, ya que, como pueden observar, se tiene información precargada del año anterior para los años de la programación, incluido el 2023, a nivel de clasificadores de ingreso. Damos clic en uno y empezamos a modificar cualquier monto, por ejemplo. Perfecto. En caso se desea añadir montos en un nuevo clasificador, tomando en cuenta el clasificador económico de ingresos vigentes para el año fiscal 2023, nos vamos al icono de agregar clasificador. Se selecciona la genérica de ingresos, la subgenérica y de esa manera subsiguiente, y de esa forma vamos a poder añadir un clasificador no precargado anteriormente. Ahora podemos ver el clasificador en esta lista. Podemos seleccionar cualquiera. Y tenemos la opción de agregar cualquier monto. Perfecto. Guardamos, por ejemplo. A veces tarda unos segundos, pero se guardan los cambios que hemos realizado hasta el momento. Es importante siempre guardar constantemente los avances, principalmente antes de pasar a otra sección del registro. Perfecto. Ahora regresamos a la parte de registro de la base legal que autoriza la recaudación. Esa parte solo mostramos en la parte derecha.
que ahí lo que debemos registrar en este caso es que todo ingreso a recaudar por la entidad se establece en un marco legal que lo respalda, por lo que se tiene la funcionalidad de consignar este tipo de base legal que autoriza al pliego recaudar el concepto de ingreso registrado. No hacemos un ejemplo, pero es, digamos, el marco de lo que debe registrarse en ese campo. Ahora, en la última columna, lo que hace referencia es al registro de las asignaciones específicas. Como vimos en la presentación, algunos casos de ingresos en una entidad específica pueden estar asignados a un gasto determinado y dicha asignación específica está respaldada en una norma legal. El módulo contempla poder registrar estas asignaciones específicas dando un check en la columna. ¿Tiene base legal que define un uso específico? Check. A continuación, le damos a guardar para poder continuar con el siguiente paso. Se guarda. Ok. Perfecto. Nos dirigimos a la opción detalle de la asignación específica. Un poquito más abajo. Al costado de eliminar clasificador hay detalle de la asignación específica. Ok, en la base, ahí damos el clic para poder agregar lo de tiene base legal que define un uso específico, el check, y ya lo guardamos. Entonces, ahora que ya lo guardamos, tenemos que ir a la parte que dice detalle de la asignación específica, al botón. Al costado de agregar clasificador, eliminar clasificador, ese botón de detalle de la asignación específica. ¿Sí? Perfecto, ahora sí. Aquí lo que vamos a poder registrar son los montos para cada clasificador de ingresos que hemos identificado con asignaciones específicas. Por un lado, el monto total de recaudación y al costado, cuánto de este monto tiene asignación específica. Si seleccionamos un clasificador, podremos modificar los montos asignados. Si seleccionamos un clasificador, podemos ver también en la parte de abajo el detalle de ese clasificador. Perfecto. Ahora lo que vamos a ver es la parte de agregar sustento a las restricciones. Como mencionaba, todas las asignaciones específicas deben contar con un sustento legal que las avale. El detalle de la norma legal debe consignarse de la siguiente manera. Para estas asignaciones, seleccionamos un clasificador y damos clic en sustento, en el botón sustento, para empezar a agregar los dispositivos legales. El botón sustento que está arriba. Ahí. Perfecto. Vamos a agregar secuencia. Y esta nos redirecciona a una ventana llamada sustento de partidas con asignación específica. Dentro podemos observar los montos con asignación específica para los 3 años de la programación multianual y los saldos que nos quedan hasta agotar los montos con asignación. También observamos en la parte de abajo la secuencia que tiene que ver con el dispositivo legal y los montos con asignación específica asociadas a cada dispositivo legal. En este caso, podemos suponer cualquier monto, por ejemplo, 500, en cada uno de los 3 años. Luego vamos a asociar esos montos al dispositivo legal correspondiente.
Hay diferentes opciones. Podemos mostrar las opciones. Por ejemplo, elijamos decreto supremo. Y bueno, luego nos tenemos que colocar la denominación del marco legal, ¿no? Poner el número, el nombre del decreto supremo y una descripción. Y tiene que tratarse de una norma que explícitamente señale el uso de los recursos. Eso es algo que sí quiero puntualizar. A continuación, podemos poner XXX de ejemplo para que nos deje grabar. Luego debemos, hay una pregunta que dice, ¿se debe presupuestar? Debemos responder y colocar siempre sí, ¿no? Solo si estos montos están habilitados conforme a la norma legal a ser incluidos en el presupuesto del pliego, ya que deben constituir ingresos firmes y consentidos por la entidad. Si deseamos también podríamos colocar una pequeña descripción y podemos poner XXX y luego le damos a aceptar. En los montos con asignación específica coloquemos los mismos montos, si no. Coloquemos 0 de nuevo para que nos deje grabar, si no. El número que había. Ahí, si no, coloquemos por ahora cancelar. Y sale detalle con asignación específica. A ver, pongamos de nuevo agregar secuencia. Lo que sucede es que el monto con asignación específica ya sale como 0. No sé si se puede editar. Abajo donde dice año 24. Más arriba, más arriba, más arriba. Ahí. ¿Se puede editar? No, es porque en la primera parte del clasificador, ahí debimos colocar cuál era el monto total con asignación específica y luego ya desagregar. Pero bueno, como esto es un ejemplo normal, ¿no? Ya vimos cuáles son los campos que debemos llenar en este caso. Sí. Perfecto. Acá luego lo siguiente que quería comentar un poco es el tema sobre de que, según el ejemplo que vimos, cada monto con asignación específica, por ejemplo, en este box de arriba que dice partida de ingreso predial, al costado dice monto con asignación específica. No sé si ahí se puede editar. No, arriba, ajá, ahí. Al costado, en los boxes blancos. Entonces, encerrar. Ahí, en los montos con asignación específica, ahí pon los 500. Tienes que ponerle recaudación también en el 2025 también un monto porque no puede ser. Entonces solamente pon 500 en el primer año porque si no vas a tener que editar previo. Perfecto, entonces ahora guárdalo. Perfecto, entonces ahora que se edita el total, ahora sí vamos a sustento. Agregar secuencia. Entonces ahí ya nos aparecen los 500 y podemos desarrollar. Pon igual 500, eso da a entender que esto está ligado a una norma legal, nada más. ¿No? Y ponemos aceptar. Marco legal, sí. Podemos poner cualquier descripción. De acuerdo. Perfecto, ahora sí, ok. Entonces, esta es la pantalla que nos debía aparecer
Revisando los registros del año pasado, lo usual es que una o más partidas de ingresos estén asociadas a un único dispositivo legal, ¿no? El año pasado, creo que salvo 2 registros puntuales, todos los registros del gobierno nacional y gobierno regional siempre constituían ingresos firmes del pliego y habilitados para ser incluidos en el presupuesto. De hecho, en esta parte del uso específico, según norma legal, debemos indicar, lo que hemos hecho ya previamente es indicar la información del marco legal y el tipo de documento y todo lo asociado, y ahora lo que debemos asociar son los montos, ¿no? Debemos indicar información del gasto al cual el dispositivo legal indica que debe dirigirse ese ingreso. Por ello que al hacer clic en el dispositivo y luego dar clic en el botón genérico de gasto, genérica del gasto, clic en el dispositivo verde, en la línea verde, hacemos clic y vamos a genérica del gasto. Botón genérica de gasto. Entonces ahí estamos diciendo que vamos a agregar las genéricas de gasto a esta norma legal que acabamos de consignar. Cada dispositivo legal puede estar asociado a una o más genéricas de gasto, ¿no? En esta parte tenemos que registrar los montos con asignación específica para los años de la programación multianual 2024-2026 según la genérica que corresponde. Por ejemplo, los 500 que habíamos puesto como ejemplo, podemos ponerlos que van dirigidos a cualquiera de una, por ejemplo, la primera, ¿no? Eso está en el año 2024 y colocamos que todos esos 500 van a la genérica 1 en gasto corriente. Aceptar. Es solo un ejemplo. Una vez que ya ponemos aceptar, tenemos que guardar los cambios y así poder seguir, si deseamos, asociando a más genéricas que sean necesarias o a más marcos legales que hayamos consignado. Hay que guardar los cambios, ¿no? Caso contrario, el módulo va a generar una observación. Luego debemos ya cerrar las ventanas, es la parte que dice el botón cerrar, si queremos regresar a la ventana anterior, y debemos guardar los cambios también. Perfecto. Podemos continuar el registro, por ejemplo, agregando y eliminando clasificadores, si deseamos. Debemos regresar un poco más. La parte en cerrar. Debemos colocar clic en cerrar más veces para regresar ya a la parte donde estábamos al inicio, ¿no? Entonces ahí mostramos esos campos, esos botones de si deseamos agregar o eliminar clasificadores. Y creo que eso es todo lo que contempla en esta parte del registro tanto de montos como de asignación legal, ¿no? Una vez que, por ejemplo, ya hemos culminado el proceso, debemos cerrar proceso. Ahí en la parte de la columna derecha, izquierda, perdón, cerrar proceso. Entonces vamos a panel izquierdo, ahí, hacemos clic y es ya como que cuando ya he terminado de poner mis montos propuestos, ¿no? Podemos encontrar también algunas observaciones. Podría suceder. Ya, ese es el detalle del resumen de mis registros. Entonces, como ya ahí te muestran los registros en resumen, yo digo que está ok, doy clic en el botón cerrar estimación. ¿Estás seguro? Sí. Ok, ya se cerró estimación de manera satisfactoria, ¿no? Luego, otra cosa que podemos realizar es también exportar los resultados en Excel o en PDF, ¿no? Vamos a la parte de reportes. Sí. En la parte de reportes, ahí en la parte de estimación de ingresos, hay dos campos, ¿no? Detalle del ingreso y detalle de ingreso con asignación específica. En realidad, en total son 4 tipos de reportes. Detalle de ingreso, detalle del registro con base legal, detalle del ingreso con asignación específica, detalle del ingreso con asignación específica, incluyendo gastos. También depende del tipo de usuario que ingrese y les va a aparecer el total de las opciones. Damos clic, por ejemplo, en el primer reporte del detalle de ingreso. Podemos elegir el rubro, la fuente de financiamiento genérica, hay que dejarlo todo para que se pueda observar, ¿no? Y hay que poner imprimir, por ejemplo.
Entonces ahí se va a ver el reporte en PDF detallado de todo lo que he registrado, ¿no? Si quiero revisar la parte de asignación específica, voy a la parte del reporte de asignación específica. Vamos a la parte del otro reporte para mostrarlo brevemente. Ahí vemos, en esta parte ahí vemos los tipos de reporte. Podemos hacer clic en el filtro de partidas de ingreso con asignación específica. Ahí vemos que hay 3 tipos de reporte, ¿no? Pues ahí son los que suman los 4. Podemos colocar cualquiera, por ejemplo, pone el incluye gastos, que es el más extenso. Hay que colocar todo y ponemos imprimir para ver cómo sale. Entonces ahí vemos todo el detalle, están los montos, los 500, ¿no? Y está la genérica de gasto a la que asociamos. Entonces tenemos todo el detalle de lo que acabamos de registrar. De esta manera concluimos el registro que debe realizar la unidad ejecutora. Una vez, esperamos que este contenido le haya sido súper útil. Una vez que se cierra el proceso, el módulo remite esta información al usuario del pliego. El pliego puede entrar con su usuario y contraseña y debe asegurarse de que todas sus unidades ejecutoras hayan cerrado el proceso, así como revisar la consistencia de los estimados de sus unidades ejecutoras. De esta manera, el pliego a través del módulo remite la información de sus registros a su sectorista de presupuesto. Y de esta forma ya es que nos llega estos registros a la central del MEF para poder, digamos, continuar con los siguientes pasos. Lo siguiente que revisaremos es el hecho de que cada pliego desarrolla su propia metodología de estimación de flujos de ingresos. No obstante, queremos proponerles alguna metodología que podría aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Esta propuesta consiste en un análisis de series de tiempo y tasas de crecimiento conforme a lo siguiente. Se parte de la información histórica de recaudación mensual, en este ejemplo, el periodo comprendido entre el 2015 y 2022, a nivel de clasificador de ingresos. Se recomienda evaluar la información para definir qué conceptos de ingresos se estiman por series de tiempo y a qué conceptos se le aplican tasas históricas. ¿Cómo podemos hacer esta diferenciación? Debemos considerar, por ejemplo, alguno de estos siguientes criterios. Primero, la cantidad de información. Es súper importante cuando uno va a hacer las estimaciones, revisar la cantidad de la información, ¿no? O sea, a través de la clasificación de las series en 2 grupos, por ejemplo, podemos agrupar las series en datos completos y series con datos insuficientes, tomando en cuenta también el número de datos, frecuencia de la recaudación, qué tan frecuente se recibe ese tipo de ingresos. En nuestro ejemplo, por ejemplo, en la serie completa presenta una observación por mes por los 8 años de estudio, mientras que en una serie con datos suficientes tiene por lo menos, no sé, 5 años de aparición. Entonces, la cantidad de información es un indicador importante para poder uno caracterizar las series, y en base a cómo yo veo mi caracterización, voy viendo qué tipo de metodología le aplico a los ingresos que tiene mi entidad, ¿no? Otro segundo indicador es, por ejemplo, la calidad de la información, considerando cuántos registros diferentes de cero se tiene históricamente en mi listado de recursos, ¿no? Si el ratio de cero de cada serie es mayor al 50%, por ejemplo, podría clasificarlo como serie con poca información. Tercero, puedo considerar la variabilidad de la información, por ejemplo, a través del coeficiente de variación. Esto quiere decir que puedo coger varios de estos indicadores, ¿no? Y decir, ok, si es que tengo la cantidad de información suficiente, con la calidad de información suficiente, con la variabilidad que necesito, que siempre es poca variabilidad, no tanta, puedo, por ejemplo, estimar a través de series de tiempo. Si no, si veo que mis ingresos son muy variables, entonces le aplico una tasa histórica para no tener que, digamos, siempre tratar de colocar una metodología acorde a cómo yo veo que se comporta mi recaudación, ¿no?
Como les decía, puedo estimar por series de tiempo, por ejemplo, ARIMA o SARIMA, aquellos conceptos con información al menos suficiente y poco variable. Y los conceptos con poca información y o muy variables se pueden estimar utilizando tasas históricas, como la proyección de la tasa de participación mensual de dicho concepto en el total anual. Finalmente, se pueden colocar tasas mínimas y máximas, asumiendo que la recuperación de nuestra economía es gradual, según las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Luego de la estimación, recomendamos siempre revisar la información empleando alertas de variaciones, ¿no? Estas alertas pueden ser respecto al histórico, ¿no?, lo usual, y que el pliego considere significativa. Siempre tiene que ser un umbral que el pliego considere significativo. Así como un análisis cualitativo también es importante añadir, de modo que podamos buscar explicar algunas casuísticas que pueda tener el pliego en algunos conceptos, ¿no? Hay conceptos que son muy importantes en relevancia para el pliego y no deben estimarse a través de una tasa o una serie de tiempos, sino que a través de un P por Q, algo muy puntual que tenga que ver con la casuística de la operatividad del pliego. Perfecto. Entonces, en la siguiente diapositiva, como siguiente paso, los pliegos deberán de participar en las reuniones virtuales o de la sustentación de ingresos. Estas van a estar programadas para el 27 de febrero. Previo a ello, se va a desarrollar, así como el año pasado, una capacitación sobre los lineamientos a considerar para estas reuniones de sustentación. Y se tiene prevista para el 8 de febrero. En líneas generales, se debe sustentar la metodología utilizada por el pliego para proyectar su recaudación. Considerar el tema del Decreto Supremo 043, que dicta disposiciones para la aplicación de lo dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1441. El siguiente cuadro muestra los plazos establecidos para que el pliego pueda cumplir con sus funciones en el marco de la estimación de ingresos. Veamos, por ejemplo, en el caso de Gobierno Nacional y Regional, está el de registrar los ingresos en el módulo y la asignación específica. Este plazo concluye el 17 de febrero. Luego, el tema de asistir a las reuniones de sustentación, que está pendiente de publicación la directiva, pero el plazo que estamos proponiendo es del 27 de enero para arrancar las reuniones hasta el 10 de marzo. Y por último, vamos a dar un plazo adicional para poder modificar los registros de acuerdo a las reuniones de sustentación, terminando todo ello el 13 de febrero. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta aquí mi presentación. Bien, muchísimas gracias, Jocelyn, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat de la sala. Ahora sí, continuamos con las preguntas frecuentes que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta. ¿Cuál es la implicancia de lo establecido en el DS 043-2022 EF en esta etapa de registro de la estimación de ingresos? Perfecto. El Decreto Supremo 043-2022, que dicta disposiciones para la aplicación de lo dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Este Decreto Supremo señala que parte de los recursos directamente recaudados de las entidades del Poder Ejecutivo, salvo universidades, pasarán al Tesoro Público a partir de 2023. El cambio incidió desde la formulación presupuestaria anterior y, en este caso, ¿cuál es la implicancia de lo establecido en el Decreto Supremo 043, que dicta disposiciones para la aplicación de lo dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15 y el numeral 1 de la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería? Este Decreto Supremo señala que parte de los recursos determinados, de los recursos directamente recaudados de las entidades del Poder Ejecutivo, salvo universidades,
pasarán al Tesoro Público a partir del 2023. El cambio incidió desde la formulación presupuestaria anterior. Por eso es que esta medida se ve reflejada en el PIA del 2023. En su momento, la Dirección General de Tesoro Público nos informó mediante memorando que en el marco del Decreto Supremo 043-2022, a partir del año 2023, corresponden a ingresos por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, los recursos estimados provenientes de todas las genéricas de ingresos que se encuentran en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, salvo las siguientes. La genérica de ingreso 1, impuestos y contribuciones obligatorias, y la 2, contribuciones sociales, y la subgenérica 3, aportes por regulación, correspondiente a la genérica 5 de otros ingresos. Así como, por ende, estas genéricas seguirán registrándose como recursos directamente recaudados y en razón a ello, se registran en este módulo de estimación de ingresos. Además, para la mayor incorporación de ingresos en la ejecución, le es aplicable lo establecido en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. El mismo tratamiento tienen los ingresos en recursos directamente recaudados que se perciben para transferirse a gobiernos subnacionales, ya que la Dirección General de Tesoro Público, mediante el Decreto Supremo 130-2022, agregó dicha modificación al Decreto Supremo 043-2022, así como los recursos que tienen naturaleza de impuesto, contribución y o retribución, cuya casuística particular haya sido revisada por la Dirección General de Tesoro Público favorablemente. Estos recursos también se registran en la estimación de ingresos. Finalmente, los estimados de todo lo que pasa al Tesoro Público se registran en el módulo que para tal fin desarrolló la Dirección General de Tesoro Público, lo cual informó a través de la Directiva número 0001-2022 EF, Directiva para la implementación del Decreto Supremo 043-2022. Bien, gracias, Jocelyn. Vamos con la siguiente consulta. ¿Dónde se puede encontrar mayor detalle de la etapa de estimación de ingresos? Adelante. La etapa de estimación de ingresos se encuentra en el marco del artículo 8 de la Directiva de Programación Multianual y Formulación del Presupuesto. Entonces, actualmente nuestra dirección viene realizando las gestiones necesarias para poder publicar la directiva, entonces apenas se publique podrá encontrarlo en la web del Ministerio. Bien, continuamos con la siguiente consulta. ¿Se programan los ingresos provenientes del FONDES, SIS y FED? Adelante, Jocelyn. Los periodos presupuestarios no deben efectuar la estimación de los ingresos respecto al FONDES en el marco de la Ley 30556 y modificatorias. De igual manera, los pliegos de gobierno nacional y regionales no deben efectuar la estimación del SIS ni del Fondo de Estímulo al Desempeño del FED y Logro de Resultados. En caso se resuelva agregar dichos conceptos en la disponibilidad de recursos para la asignación presupuestaria multianual, estos se van a calcular aparte y se agregarían por fuera. Bien, Jocelyn. Vamos con la última consulta. En el marco de la estimación de ingresos para el periodo 2024-2026 y el año fiscal en curso, ¿corresponde programar su operación en trámite por endeudamiento externo en el módulo de programación multianual? Adelante, Jocelyn. Sí corresponde programar operaciones por endeudamiento externo por concertar en el módulo de programación multianual en esta etapa de estimación de ingresos 2024-2026. Más aún, si dicho endeudamiento espera concertarse y generar desembolsos en los años 2025 y 2026. Asimismo, en la reunión de sustentación, los pliegos deben detallar los montos estimados por entidad que financia y programa de endeudamiento. Bien, tenemos una última consulta. Adelante, por favor. ¿Se puede estimar el monto de saldo de balance 2024 de la fuente de financiamiento ROT externo e interno, de ser el caso, y para los demás años correspondería a la estimación asociada al ROT interno y externo que se tiene en contrato? Adelante, Jocelyn. Sí se puede estimar el monto del saldo de balance 2024 de la fuente ROC, de ser el caso, y para los demás años
en la fuente de ROC correspondería a la estimación del ROC interno, el ROC externo que se tiene concertado y por concertar. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, Jocelyn, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Y los contactos los pueden encontrar en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público o en los enlaces que hemos colocado en el chat del presente evento. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar a través de nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.